Hola amigos de la Melodía de tu Voz. El día de hoy vamos a tener nuevamente el repaso de la lección de esta semana que llevó por título Unidad mediante la humildad. Y el día de hoy vamos a contestar 5 preguntas que nuestro invitado, el pastor Josué Jiménez, nos va a estar apoyando en el día de hoy nuevamente para contestar estas preguntas. La primera pregunta que vamos a estar meditando en este día es, ¿por qué Pablo aconseja a la iglesia tener el mismo sentir? Por lo que Pablo menciona en la carta misma de Filipenses, es muy probable que hubiera ciertos problemas en la iglesia de desunidad. Por lo que menciona en el capítulo 2, Pablo les exhorta a que ellos puedan hacer las cosas no por contiendas, no por rivalidad, estimando al otro más que uno mismo. Es decir, esos datos que Pablo nos introduce revela que había ciertas situaciones dentro de la iglesia que necesitaban ser atendidas y que estaban ocasionando justamente la ruptura de la unidad que existía en la misma y que ponía en peligro también la vida de los cristianos en la iglesia de los Filipos. Ok, la segunda pregunta es una pregunta bastante interesante que la lección de escuela sabática nos la hacía en el día martes, me parece, y dice de esta manera, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Esa es una frase netamente paulina, no la encontramos en otras cartas del Nuevo Testamento ni en otros libros del Nuevo Testamento propiamente. Pareciera ser que Pablo está pensando, al referirse a tener la mente de Cristo, a vivir una vida eh, que emule eh, la vida que Cristo tuvo aquí en esta tierra. Es decir, la mente de Cristo, tener la mente de Cristo es representar a Cristo de la forma correcta, teniendo el ideal que Él nos ha presentado. Ahora, este aspecto es fundamental porque justamente yo creo que la transformación de nosotros como seres humanos que nos sometemos a Cristo debería empezar por la mente. La mente, con todo lo que contiene, las ideas, toda la formación que hemos tenido a lo largo de los años, condiciona lo que somos. Y qué mejor forma decir que cambiamos nuestra mente para tener la mente de Cristo, y esa mente que Cristo nos introduce o esos cambios que hace en nuestra mente van a producir una forma de ver la vida diferente. ¿Cómo lograr la unidad? Creo que uno de los primeros elementos que tenemos que pedirle a Cristo que haga en nuestra vida es que Él nos coloque su mente en nosotros para que podamos tomar decisiones que surjan de ese encuentro con Cristo Jesús. Amén. La siguiente pregunta es una pregunta bastante interesante que creo que a algunos quizás nos cause mucha intriga el saber de esto y dice de esta manera, ¿qué implica que Pablo, tanto en Filipenses como en Romanos, señale que Cristo vino en semejanza de hombre? Es bastante interesante lo que Pablo está presentando. Si leemos el pasaje de Filipenses, Pablo no escatima en decir que Cristo era igual a Dios. Es decir, no hay una diferencia en la naturaleza de Cristo que lo haga menos que el Padre o menos que el Espíritu Santo. Los tres comparten esta naturaleza divina y hay igualdad entre ellos. Sin embargo, cuando se refiere al tomar la naturaleza humana, Pablo en Romanos y en Filipenses dice que Cristo viene en semejanza. Y yo creo que ahí hay algo, ya hay una gran diferencia. No es lo mismo ser igual a tener semejanza. ¿Por qué semejanza? Yo creo, de acuerdo con lo que la Biblia dice, que Jesús era completamente humano. Es decir, Jesús se hizo completamente hombre. Era completamente Dios. Pero hay una diferencia pequeña entre la naturaleza humana de Cristo y nuestra naturaleza humana, porque nuestra naturaleza humana tiene una tendencia al pecado. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, que es lo que dice David también en los Salmos. En pecado fui concebido, es decir, hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que nos impide poder liberarnos del pecado por nosotros mismos. Sí. Ahora, Jesús era completamente humano, pero no tenía esa tendencia al pecado. Fue tentado, por supuesto, pero él pudo vencer la tentación, pudo sobreponerse a ella, pudo enfrentarla y vencerla, y de esa manera él puede liberarnos a nosotros. Si Jesús hubiera sido igual al ser humano en pecado como nosotros lo estamos,
no hubiera sido capaz de liberarnos, él hubiera ocupado un redentor también. Pero Jesús, un ser humano pleno, con la capacidad de poder vencer al pecado, esa, eh, esa cualidad de Cristo que no requiere un redentor porque Él es el redentor, es, creo yo, a lo que Pablo se refiere cuando dice que vino en semejanza con el ser humano. Y yendo en esta misma línea, la siguiente pregunta es, ¿por qué crees que Pablo introduce el concepto de la encarnación de Cristo a la audiencia a la que escribe? Porque yo creo que la vida de Cristo, como más adelante vimos en la lección que menciona una cita de la hermana White, es el tema que vamos a estudiar por la eternidad, el plan de salvación que se manifiesta justamente al venir Cristo y hacerse uno con nosotros, es de suma importancia y creo que le da sentido a toda nuestra existencia y a lo que hacemos a final de cuentas. El modelo que Cristo nos presenta al dejar lo que Él tenía en el cielo para venir aquí en la tierra, humillarse a sí mismo y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es lo que nos debe motivar también a nosotros y es lo que Pablo esperaba que motivara a sus lectores o a sus oyentes para que ellos pudieran tener ese mismo sentir que hubo en Cristo. Si Cristo estuvo dispuesto a tener esta vida de servicio en favor de los demás, ningún cristiano debe hacer nada ni por contienda, ni por ver que es mejor que los demás, sino vivir en humildad, buscando siempre el beneficio de la comunidad, a final de cuentas que somos una comunidad de fe, y de también de aquellos que quieran entrar en esa relación con Dios, ser testimonios para ellos también. Ok, y la última pregunta es, ¿qué puede ayudarnos a mantener la unidad en la iglesia, sabiendo lo que Cristo hizo por nosotros al venir, despojarse de todo y sufrir por nuestros pecados? Yo creo que pasar tiempo estudiando justamente ese tema. La hermana Huay dice que tenemos que dedicar eh, tiempo para reflexionar en la cruz de Cristo, porque eso nos impacta. Cuando uno lee lo que la Biblia menciona, Isaías 53, los evangelios, cómo Cristo estuvo dispuesto a ir hasta la muerte en la cruz, es algo sorprendente, o sea, debe impactar nuestras vidas. La unidad se forma a través de ese deseo personal de poder con humildad servir a Cristo por amor. Cuando yo lo hago de manera personal, porque la unidad no se logra de la noche a la mañana en la comunidad, la unidad se logra cuando yo empiezo a decidir tener la mente de Cristo, cuando yo me someto a Él, cuando humildemente dejo que Él dirija mis pasos, cuando soy obediente a Dios de manera personal, sin fijarme en los demás, cuando mi vida empieza a ser transformada y las vidas de las demás personas son transformadas, ese, ese espíritu que surge en nosotros, que imita a Cristo Jesús, ese estilo de vida, por poner en otras palabras, que surge de poder ver a Cristo Jesús, nos transforma y en última instancia nos enlaza porque a final de cuentas vivimos en un entorno donde se produce o donde se propaga el amor de Cristo los unos por los otros y se eliminan tanto las contiendas, las enemistades, todo lo malo se elimina y la unidad, que no es uniformidad porque todos pensamos diferentes, pero la unidad en medio de las diferencias que pueden existir de pensamiento, de personas y de tantas cosas, pero hay una unidad en la fe que es que se produce al mirar lo que Cristo hizo por nosotros y permitir que eso transforme nuestras vidas. Ok, pues muchas gracias por contestar estas preguntas, que sin duda la lección estuvo bastante interesante y abordó varios aspectos que nos ayudan a nosotros a mejorar esa relación con Cristo, a tratar de mejorar nuestro carácter, ¿verdad? Y pues claro, ayudar a nuestros prójimos. Les invitamos a que puedan compartir este video, que puedan seguir estudiando la lección de escuela sabática, que la siguiente semana igual va a estar muy interesante. Seguimos hablando de Filipenses y yo creo que esta carta tiene muchas lecciones que darnos para nuestra vida. Gracias por acompañarnos en este día, que Dios les bendiga y nos vemos.